Hola, bienvenidos a la videosesión de Fundamentos de Excel para Finanzas. En esta sesión, que hemos titulado Formato de Inputs y Outputs, vamos a repasar brevemente los que consideramos formatos más adecuados para zonas de inputs, para zona de cálculos y para zona de resultados de un modelo financiero como los que vamos a manejar en la asignatura de Dirección Financiera 1. Entonces, fijémonos, tenemos ahí una zona que hemos denominado inputs, en la que tenemos, por ejemplo, un input que es una tasa de interés, que va a estar en términos porcentuales, otro input que es un precio y otro input que son unas unidades. ¿Cuál sería el formato más adecuado para esta tasa? Bueno, el formato más adecuado sería ponerlo en porcentaje y con un par de decimales. Fijémonos que si lo dejamos sin decimales, podríamos estar escribiendo 8,6 y no lo estaríamos viendo. Tendríamos un 9 a la vista, mientras que debajo tenemos el 8,6. Con lo cual, cuando se trata de inputs porcentuales, decimales, lo adecuado es poner ese formato porcentaje y con un par de decimales. Aquí tenemos, por ejemplo, un precio. Como vemos, el formato general de Excel es, hemos escrito, por ejemplo, 20,4 y Excel con su formato general, este que tenemos aquí, está poniendo 20,4. ¿Podríamos ponerlo sin decimales? Sí, pero estaría pasando lo mismo que antes, que estaríamos obviando que ahí realmente no hay 20, sino 20,4. Con lo cual, en una situación como esa, lo idóneo es también tener un decimal o dos decimales cuando se trate de cifras que es posible, como por ejemplo el precio de un producto, cuando son productos de un escaso valor, que tenga decimales. Con lo cual, ahí recomendaríamos que tuviese ese par de decimales. Pero fijémonos, por ejemplo, aquí las unidades de venta. Cuando vamos a vender muchas unidades de un producto, no van a ser cuantías decimales, igual que si estuviésemos hablando de esas unidades, estuviéramos hablando de un precio de un producto muy alto, por ejemplo, 140.000 euros, pues tampoco ahí quizás tendría sentido poner decimales. Lo que sí es necesario en estos casos es, vamos a ir al formato número, ponerle separador de miles, sin decimales, pero con separador de miles para que quede claro, sea más fácil de leer la cifra. Entonces, lo normal para productos de, por ejemplo, cuantías de precio de un producto que tenga un precio bajo y que pueda ser susceptible de tener decimales es poner decimales esa input, mientras que en otros casos, por ejemplo, en cuanto a las unidades que se van a vender o el precio de un producto que ya estamos poniendo en cifras muy altas, no tiene sentido ponerle ahí decimales. Esto es poner aquí dos decimales o aquí no estaría aportando realmente nada. El riesgo que se puede generar por el hecho de que estemos comiéndonos ahí un decimal es mínimo o inexistente y por otro lado, sin embargo, nos está generando pues mucha suciedad en la pantalla, de forma que lo idóneo sería, por lo tanto, ahí dejarlo sin decimales. Aquí, sin embargo, dejarlo sin decimales nos generaría un gran riesgo, por lo cual es mejor para una situación como esa ponerle los decimales. Por otro lado, si queremos que quede claro que esta es una zona de inputs, pues lo razonable es ponerle, para que sea más fácil de detectar, algún tipo de color diferenciador. Por ejemplo, pues es un formato verde, si preferimos que todos nuestros inputs vayan en un formato azul, el que sea, pero en todo caso debería haber cierta homogeneidad. Esto es que en todo el modelo que estemos elaborando, todos los inputs vayan con el mismo color. Lo que no tendría sentido es que unos fueran en verde, otros fueran en azul, ¿de acuerdo? Y otros fueran en marrón. Esto es, con lo cual ahí estaremos generando una confusión innecesaria. Sea cual sea el color que decidamos que utilicen los inputs, lo idóneo es que ese color sea el mismo para todos. Es muy importante y es importante e interesante el diferenciarlos de esta forma con los formatos de color, porque así rápidamente se pueden detectar por parte del usuario del modelo. Rápidamente va a ver dónde tiene que introducir datos, y además esto se complementa con validaciones de datos pues que ayuden a saber el dato que se espera que introduzca el usuario mucho mejor. En cuanto a los cálculos en general, por ejemplo, aquí hemos puesto cálculos como ejemplo los ingresos, beneficios, flujos. Lo normal es que no necesitemos decimales y si es oportuno poner separador de miles. Entonces poníamos formato numérico, sin decimales y con separador de miles.
En este caso hemos puesto un flujo 2, imaginemos, porque puede ser que a veces lo que no suele tener sentido es que al mismo tiempo que tenemos separador de miles tengamos decimales, eso no suele tener sentido, pero sí puede ser que estemos realizando algún tipo de trabajo en el cual los datos, los elementos, igual que antes hablábamos de este precio, imaginemos que el precio va a evolucionar por el IPC, en un momento determinado ese 20,4 se va a convertir en 21,2, entonces ahí sí es necesario que haya decimales. Entonces es posible que haya algunos elementos que tenga sentido que tengan decimales, pues por ejemplo si queremos tener aparte de este precio aquí, queremos tener unos precios en otros años, por ejemplo ese 21,2 que iría aquí en el siguiente año, ¿de acuerdo? Entonces sí sería oportuno que llevase decimales, pero en general si no, los elementos de cálculo, imaginemos en una cuenta de resultados, un balance, los elementos de esa cuenta de resultados, ese balance, la presencia de decimales no aporta absolutamente nada y lo único que hace es ensuciar la hoja con un montón de comas y de elementos decimales que muchas veces van a ser ceros, de forma que no aporta nada. Mi consejo en este caso es que el formato en cuanto al fondo sea limpio. Entonces, si aquí lo hemos identificado, pues por ejemplo un color verde, aquí simplemente no identificarlo. Otra cuestión es que en algunos casos concretos, pues a lo mejor el flujo queramos ponerlo en negrilla, que en un momento determinado el beneficio queramos subrayarlo, ¿de acuerdo? Pero en general lo que sí el formato, los números, pues debería ser lo más limpio posible. Si se pueden evitar los decimales, se evitan porque no suelen aportar demasiado y si tenemos una tabla, por ejemplo, con 5 cuentas de resultados, 5 balances y todos los elementos están llenos de decimales, pues al final lo que tenemos es un modelo muy sucio y muy difícil de leer. Bien, y luego están lo que son los resultados básicos. Pues imaginemos, por ejemplo, un resultado como podría ser el valor actual neto y otro que podría ser la rentabilidad, la TIR. En un caso es en cifras absolutas, en el otro caso es en cifra relativa. Donde es cifra relativa, el consejo es que sean con formato porcentaje y con un par de decimales. Aquí sí es también muy importante. No es lo mismo un 12,5 que si le quitamos decimales lo convertiría en un 13, entonces mejor que tenga decimales. En cuanto a un resultado como puede ser el BAN, que es una cifra en euros, en miles de euros, lo normal es que lo que nos interese sea un formato separado de miles y sin decimales, ahí no nos aportaría nada el que tuviera decimales, incluso aunque los tuviera en la realidad, porque si van el resultado de un cálculo y si el resultado de ese cálculo fuera 0,4, realmente no nos estaría aportando nada ese 0,4 ahí, de forma que incluso ahí no sería necesario. Entonces, en general, resultados de cifras monetarias no suelen requerir decimales y sí lo requieren cuando son las cifras, por ejemplo, de cálculo de rentabilidad. Una excepción sería, por ejemplo, si estamos calculando un precio, por ejemplo, de una acción, imaginémonos en Inditex, de Endesa, Banco Santander, y evidentemente no es lo mismo 30 euros, 3 que 30 euros, 8. Entonces, bueno, ahí sí si lo estuviéramos sin decimales, estaríamos viendo 31 euros. Aquí estaríamos viendo 30 euros al estar 30,4. Entonces, bueno, ahí sí sería una excepción quizás en cuando estamos hablando de resultados en los cuales, por ejemplo, el precio de una acción, el precio de un bono, la cifra con decimales aporta, ¿de acuerdo? No aporta, por ejemplo, cuando el resultado es un BAN, el valor de una empresa, o es el resultado general de una operación, que suele ser miles de euros, con lo cual ahí el decimal no aporta nada. En todo caso, siempre va a ensuciar menos la hoja o un cálculo el formato que se ponga en una situación como esta porque suele afectar a muy pocas celdas, pero mi recomendación sigue siendo que el formato sea lo más limpio posible, que no usemos los decimales, es más, los evitemos si es posible. Sin embargo, en las cuestiones porcentuales sí que es oportuno introducirlas porque se evitan confusiones innecesarias. Bien, por otro lado, si es un resultado y queremos destacarlo dentro de un modelo, puede ser oportuno pues quizás ponerle un formato diferenciador, por ejemplo un amarillo, lo que sea, para que quede perfectamente diferenciado, de forma que tendríamos aquí en esta pequeña pantalla, en este pequeño ejemplo, los formatos que consideramos más adecuados para la entrada de datos. Cuando son porcentuales deben llevar decimales.
cuando son cifras numéricas de precios de venta o unidades de facturación. Habitualmente no es necesario esos decimales, lo que sí es necesario es los separadores de millares. A veces también hace falta los decimales, por ejemplo, cuando son cifras bajas y es muy posible que tenga decimales, como puede ser un precio, en este caso. En las zonas de cálculo lo normal es, no suelen hacer falta decimales, salvo situaciones excepcionales. Y sí, separador de miles para que quede claro, quede fácil de leer. Y en los resultados, como acabamos de ver, pues también en las cifras absolutas habitualmente no nos hace falta decimales, salvo situaciones excepcionales, como este caso de aquí. Y en las cifras relativas, como las de rentabilidad, sí es oportuno incluir decimales. Bien, espero que estas pequeñas reflexiones generales os sirvan para que los modelos que elaboréis os presenten menos posibilidades de generar engaño o de confusión a aquellos que los utilicen. Muchas gracias. De luego.